Hello amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo les traigo un temazo que voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible porque tiene infinidad de información. Yo creo que un video no alcanza, pero pues igual vamos a intentar darles toda la información posible. Este video trata acerca de las familias que controlan el mundo, las familias más poderosas. Pero antes les voy a pedir por favor que se suscriban a mis canales, que estoy muy activa en TikTok, Instagram y Facebook, y que compartan y comenten este video. Igual si tienen alguna información diferente, pónganmela en los comentarios por favor, porque eso me ayuda a mí a corregir o actualizar la información. Así que sin más, comencemos. De la primera familia que vamos a hablar es de los Rothschild y por consiguiente el imperio de la banca global que lo manejan ellos. Es imposible hablar de este tema sin empezar básicamente por esta familia. Ok, comencemos por decir que la familia Rothschild tiene un origen judío-alemán. Nacieron y consolidaron sus primeras bases en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Para entender su historia hay que situarse en el siglo XVIII, que son los años 1700 aproximadamente, en una época donde las leyes locales pues obligaban a la comunidad judía a vivir en un gueto amurallado y muy estrecho. Este gueto se hacía llamar en español el Callejón de los Judíos. El fundador de la dinastía y la clave del origen de esta familia fue Mayer Amschel Rothschild, que nació en 1744. También es importante mencionarles de dónde viene su apellido, y es que el apellido sí tiene un origen muy visual y curioso ligado a su casa en Frankfurt, ya que en esa época las casas en el gueto no tenían números, sino que se identificaban con escudos y con carteles de colores. Entonces, la casa de los antepasados de Mayer tenía un escudo rojo en la fachada. En alemán antiguo, ese escudo rojo se dice Rothschild. De ahí adoptaron pues básicamente su apellido, que hoy es el sinónimo de la mayor riqueza del mundo, y a continuación les explicaré por qué. Mayer básicamente comenzó siendo un comerciante bastante humilde. Él vendía monedas antiguas. Sin embargo, no vendía monedas comunes. Él comerciaba con monedas antiguas, con medallas y con rarezas numismáticas. Esto es importante porque en el siglo XVIII el coleccionismo de monedas era pues el pasatiempo exclusivo de la alta aristocracia y también de la realeza. Algo así como coleccionar arte hoy en día. O sea, imagínense la cantidad de dinero que el señor pues ganaba haciendo estas transacciones. Es a través de este negocio que Mayer logró ganarse el acceso al palacio de un príncipe extremadamente rico que se llamaba Guillermo de Hesse-Kassel. Y al ser Mayer un señor bastante habilidoso, le vendía las piezas más raras y más exclusivas pues a este príncipe. Pero aquí un detalle perturbador, y es que se los vendía a precios extremadamente bajos. Casi el señor estaba perdiendo dinero al venderle al príncipe. ¿Pero por qué? Básicamente porque su objetivo no era ganar dinero con la moneda, sino ganarse la confianza absoluta de este príncipe y obtener el título oficial de proveedor de la corte. Ese título era un equivalente a una certificación de máxima reputación. Por otra parte, el príncipe Guillermo tenía un negocio enorme y bastante lucrativo. Básicamente alquilaba a los soldados o al ejército, pues a otros países, especialmente a Inglaterra, para pelear en sus guerras. Inglaterra le pagaba bastante dinero a este príncipe, de hecho eran sumas astronómicas de dinero, y cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron Alemania, el príncipe Guillermo tuvo que huir al exilio, pues para que no le confiscaran su dinero. Pero, ¿en quién creen que confió para guardar y para mover su grandísima riqueza? En su discreto y eficiente proveedor de monedas, Mayer Amschel Rothschild. Mayer ocultó básicamente el dinero del príncipe de los soldados franceses. Se dice que lo escondía en bodegas de vino y en pasadizos secretos, pero no se limitó a guardarlo bajo el colchón. Él empezó a utilizar ese dinero oculto para hacer préstamos internacionales con altas tasas de interés. Y para los que no sepan, ese es
un dineral. Prestaba dinero y pues él ganaba de los intereses cantidades enormes porque eran préstamos internacionales. Y aquí es donde entra la jugada maestra para enviar a sus 5 hijos a diferentes países. El dinero del príncipe, que estaba en manos de los Rothschild, fue enviado en secreto a su hijo Nathan en Londres. Nathan usó ese capital para comprar oro en el mercado británico, para financiar el contrabando de mercancías, para prestarle dinero directamente al gobierno británico y así sucesivamente. Entonces, cuando el príncipe regresó de su exilio, los Rothschild le devolvieron su dinero de forma íntegra, hasta el último centavo, para mantener su reputación intacta, ya que habían ganado cantidades enormes, cantidades obscenas, gracias a los intereses que pues estuvo generando ese dinero cuando todavía no lo tenía el príncipe. En resumen, Mayer utilizó el dinero de sus monedas antiguas para comprar influencia y pues para atraer a ciertos tipos de personas que tenían bastante dinero, quedar bien con ellos, y una vez que tuvo acceso al dinero de estos hombres adinerados, como el príncipe por ejemplo, descubrió que el verdadero negocio no era vender productos, sino vender y mover el dinero de otros. Entre paréntesis, la banca. De hecho, cuando terminó la guerra de Napoleón, los Rothschild eran las personas más ricas, incluso que los propios reyes a los que había financiado. En la actualidad, a ellos se les atribuye el control del sistema de riqueza federal de varios países y también de la riqueza global. Aunque hoy en día esta riqueza está fragmentada entre cientos de herederos y de corporaciones discretas, siguen siendo el símbolo máximo del poder en la sombra. Y aquí hablaremos de una jugada maestra que hizo este señor. Cuando acumuló bastante poder y tuvo a 5 hijos varones, y de una estrategia brillante para expandirse y para evitar que su fortuna pues fuera destruida por las leyes de un solo país. Así que envió a cada uno de sus hijos a los 5 centros financieros e históricos más importantes de la Europa de la época. El primero, Amscher Mayer, se quedó en el cuartel general de Frankfurt en Alemania. El segundo, Nathan Mayer, fue enviado a Londres, entre paréntesis Inglaterra, donde fundó la rama más poderosa y rica de la familia, controlando el mercado del oro y financiando guerras británicas. El tercero, que se llamaba James, fue enviado a París, Francia. Él se convirtió en el banquero oficial de los reyes franceses y también financió la expansión de los ferrocarriles. El cuarto, Salomón Mayer, fue enviado a Viena, en Australia, donde se integró fielmente con la alta aristocracia de los Habsburgo. Y el último, Karl Mayer, fue enviado a Nápoles, Italia, para gestionar básicamente las finanzas de los estados italianos. Y también, adivinen de quién, del Vaticano. Esta red transnacional entonces permitía que si un país entraba en crisis, en guerra o sufría una revolución, las otras 4 ramas de la familia iban a financiar a la que estaba en peligro, les iban a dar dinero, y por eso el símbolo de los Rothschild, que aún hoy aparece en los escudos familiares y viñedos, son 5 flechas cruzadas que supuestamente están unidas por un mismo lazo. Así que, aunque su origen fue en Alemania, ellos operaron históricamente como un imperio multinacional europeo, sin fronteras. El día de hoy a los Rothschild se les atribuye el control del sistema de reserva federal de varios países y también de la riqueza actual. Aunque hoy en día su fortuna sí está fragmentada entre cientos de herederos y también de corporaciones discretas, ellos siguen siendo el símbolo máximo del poder en la sombra. Aquí quiero dar un salto, obviamente, a las teorías conspirativas y toda la cuestión que pues va después de que controlan la banca y el dinero mundial, ¿ok? Les quiero hacer mención de una fiesta bastante tétrica. Este es un evento real que quedó registrado en la historia y que es básicamente el santo grial de las teorías de conspiración sobre las élites. El baile surrealista de los Rothschild en 1972. El evento existió, hay fotos que son reales y de hecho parecen sacadas directamente de una película de misterio o de terror psicológico. Muchos dicen incluso que inspiró a la famosa película de
Eyes Wide Shut. Y bueno, esta fiesta tuvo lugar el día 12 de diciembre de 1972 en el Château de Ferrières. Espero haberlo pronunciado bien. Es una de las mansiones más colosales de la familia, que está ubicada al este de París. Los anfitriones fueron el barón Guy de Rothschild y su esposa, la baronesa Marie-Hélène de Rothschild, y la temática oficial básicamente fue el surrealismo. Para poder entrar a esta fiesta, básicamente los invitados tenían dos condiciones, las cuales eran obligatorias. En primer lugar, tener una corbata negra, vestidos de gala, cabezas o máscaras surrealistas y bueno, los detalles más perturbadores empezaron por la invitación, ya que la invitación estaba al revés y para poder leerla los asistentes tenían que sostenerla frente a un espejo, ya que el texto estaba escrito a la inversa. En segundo lugar está la decoración del castillo. Al llegar los invitados tenían que cruzar un laberinto en un patio hecho de hilos negros que simulaban las telas de araña. Y pues los sirvientes estaban disfrazados de gatos, además de que fingían estar dormidos en las escaleras. Y aquí vienen las máscaras. La baronesa Marie de Rothschild usó la cabeza de un ciervo hecha de oro con lágrimas hechas de diamantes reales. El propio Salvador Dalí asistió sin máscara porque decía que su rostro ya era surrealista y además personalidades como Audrey Hepburn o la actriz Jacqueline Bisset llevaron jaulas de pájaros en la cabeza o rostros partidos en dos. Aquí viene una de las cuestiones que dicen que ha sido bastante censurada porque no tenemos obviamente los detalles y es la cena. La cena se sirvió sobre maniquíes, lo voy a poner entre muchas comillas, que pues básicamente simulaban supuestamente personas reales. Además, los postres se sirvieron en platos que aludían a partes del cuerpo humano o a elementos esotéricos. Y lo de los maniquíes lo dejo entre muchas comillas porque pues esta gente enfermita, la verdad es que no tienen un límite y hasta el día de hoy nadie puede corroborar que esos no hayan sido cuerpos reales. Para los Rothschild y sus invitados, básicamente este tipo de fiestas son una demostración de opulencia, de excentricidad y de vanguardismo artístico, supuestamente. Ellos querían dar la fiesta más comentada del siglo usando movimientos artísticos provocadores del momento. Sin embargo, para los investigadores de misterios y los teóricos de la conspiración, este evento cruzó la línea, porque básicamente se vio como una revelación pública de las prácticas que se realizan. En primer lugar, pudimos observar la simbología Illuminati o masónica, ya que la cabeza del ciervo principalmente y bueno, también las decoraciones hacían alusión o era una representación de un dios, se los voy a poner aquí. No me gusta hacer mención de este tipo de seres, además de que también se veía la deshumanización y el control mental, porque usaban máscaras que cubrían la identidad, los rostros y pues también había estética de los maniquíes que pues estaba bastante turbia. Había maniquíes rotos o incluso personas que habían pasado al más allá que supuestamente eran maniquíes. Pero pues todo esto sí se asocia a pues a la iniciación de estas personas, de los invitados, a pues un grupo bastante cerrado que podría tratarse de una secta. Lo que más nos perturba es que las fotos salieran a la luz, porque para muchos este fue un mensaje que la élite básicamente le estaba enviando al resto del mundo sobre quiénes son y sobre qué hacen a puerta cerrada. Este baile en 1972 se convirtió en el plano estético de cómo el imaginario colectivo visualiza las reuniones secretas de los más poderosos. Pero yo digo, en mi humilde opinión, que eso no es ni la mitad de lo que realmente ocurre a puertas cerradas. Y bueno, lo perturbador es que viene de personas que tienen todo el poder absoluto sobre el mundo y básicamente y tristemente también tienen el poder absoluto sobre nosotros. Número 2, los Rockefeller. Si los Rothschild dominaron Europa, básicamente los Rockefeller hicieron lo mismo pero con América. Esto entre el siglo XIX y el siglo XX. John D. Rockefeller fundó Standard Oil,
que pues básicamente llegó a controlar el 90% del petróleo en los Estados Unidos. Tras este monopolio petrolero, la familia comenzó a diversificar su dinero, pero también su influencia hacia el sector bancario, específicamente un banco llamado Chase Manhattan Bank, y pues también aplicaban lo que era la filantropía estratégica, que era pues donar dinero a lo que les convenía. Ellos fueron los que comenzaron a fundar universidades e instituciones globales para controlar al mundo a través de la educación. Es la familia que busca básicamente el nuevo orden mundial. Pero ¿cómo empezó la fortuna de los Rockefeller? Bueno, John D. Rockefeller nació en 1839. Él no heredó fortuna, él no heredó nada. De hecho, su padre era un comerciante ambulante y estafador que solía abandonar a su familia por meses, lo que llevó a John a trabajar desde los 16 años como asistente de contabilidad en Cleveland, Ohio. De hecho, era un genio con los números, era extremadamente tacaño y ahorrador, pero también era un devoto cristiano. El gran salto ocurrió durante la Guerra Civil Americana en la década de 1860 y con el descubrimiento de los primeros pozos de petróleo. ¿En dónde? En Pensilvania. Ahí construyó su imperio. En los inicios de la fiebre del oro negro, que era básicamente el petróleo, todo el mundo se volvió loco por comenzar a extraer y hacer hoyos para encontrar petróleo, lo cual era un negocio bastante arriesgado porque los pozos se secaban. Así que Rockefeller vio que el verdadero negocio seguro no era cavar, sino refinar ese petróleo, convirtiéndolo en queroseno, que era lo que la gente usaba en esa época para encender las lámparas de sus casas. Así que en 1870 fundó Standard Oil. Pero después de esto, Rockefeller se dio cuenta que el petróleo no valía nada si no se podía transportar a las grandes ciudades. Y es entonces cuando fue a hablar en secreto con varios dueños de ferrocarriles, que eran en ese tiempo los hombres más poderosos de la época. En esta ocasión les propuso un trato. Les dijo que si ellos le daban el descuento más grande en las tarifas del transporte, él les aseguraba que los trenes siempre iban a ir llenos de petróleo, y con este descuento secreto Rockefeller vendía pues el queroseno mucho más barato que cualquier competidor. Con las ganancias de este trato, Rockefeller comenzó a comprar a sus competidores, comenzó a comprar las otras compañías. Su estrategia era bastante simple, pero era brutal, ya que iba con un competidor y le decía que le compraba su empresa por una buena cantidad de dinero, pero que si no aceptaba, iba a vender su petróleo a la mitad del precio en la misma ciudad, pero a la mitad del precio, obligándolos a que se fueran a la quiebra. Así que en unos años Standard Oil pasó a controlar el 90% de todo el petróleo en Estados Unidos, creando el monopolio más gigante de toda la historia. Después de esto, el gobierno de los Estados Unidos pues lo intentó obligar a disolver su monopolio en 1911, argumentando que era ilegal, pero la empresa se dividió en 34 compañías independientes que hoy conocemos, por ejemplo, ExxonMobil, Chevron, Amoco, etc. Y pues irónicamente, al dividirse, las acciones de estas nuevas empresas se dispararon y Rockefeller se convirtió en el primer billonario de la historia de la humanidad, acumulando una fortuna que equivale casi al 3% del PIB en todo Estados Unidos. Pero vamos a lo que nos interesa, el terreno del misterio. En el terreno de la investigación del misterio y de las teorías de conspiración, los Rockefeller no solo están ligados a la masonería, sino que se consideran los arquitectos de las sociedades secretas modernas. Donde la familia se comienza a relacionar directamente con el esoterismo es a través de sus hijos y de universidades a donde asistían, porque varios miembros de la dinastía Rockefeller y sus socios más cercanos comenzaron a formar parte de el Skull and Bones, que es una sociedad ultra secreta exclusiva de una universidad llamada Yale. Esta hermandad, básicamente conocida por sus rituales de iniciación de corte masónico y por venerar a símbolos de mortalidad, funciona como un club de reclutamiento para colocar a sus miembros en los puestos más altos de todas las instituciones gubernamentales, por ejemplo, la CIA, la Casa Blanca, Wall Street. Para los investigadores de las conspiraciones, la familia Rockefeller dejó atrás las logias masónicas tradicionales para fundar organizaciones más avanzadas y poderosas que estaban orientadas al control global. Las tres principales son la Fundación Rockefeller. Esta es utilizada para financiar e influir en la educación global, para volvernos obreros, para tenernos básicamente dormidos, para hacer que en las escuelas nos enseñen a memorizar y a obedecer más que a criticar o a cuestionar. Además de que se metieron obviamente en la medicina,
creando enfermedades y después vendiéndonos la solución, enfermándonos constantemente para estar siempre dependiente de ellos. Y también se metieron en la agricultura, enfermándonos con pesticidas, con nuevos tipos de alimentos, cambiando totalmente nuestra alimentación que era buena o que era positiva, y con esto moldeando al mundo bajo sus intereses y bajo el velo de la filantropía, porque ellos todavía creen que somos idiotas y pues ahí se manejan como que son buenitas personas que donan y que crean universidades, pero pues básicamente mueven todo el sistema. En segundo lugar está el grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral. Esta fue fundada en gran parte por David Rockefeller, que era el nieto de John Rockefeller. En sus reuniones anuales y a puerta cerrada, reúnen básicamente a presidentes, a agentes de la CIA, a dueños de bancos, a magnates tecnológicos, y en los círculos de investigación estas organizaciones son vistas como gobiernos mundiales de facto que están operando por encima de las leyes de cualquier país. Lo de la educación, por ejemplo, no lo hicieron principalmente como un negocio directo para cobrar pues por las matrículas o lucrar con las escuelas, sino como una inversión a largo plazo para moldear el comportamiento de la sociedad. A principios del siglo XX, por ejemplo, John D. Rockefeller creó la Junta General de Educación, a la cual le inyectó una fortuna de más de $180 millones de la época, y su objetivo no era vender libros ni administrar escuelas para volverse más rico, porque él ya tenía todo el dinero del mundo gracias al petróleo, sino que su objetivo real era financiar y estandarizar el modelo educativo que hoy conocemos y que hoy sigue ahí puesto. Antes de esta intervención, por ejemplo, la educación en Estados Unidos era súper diversa, ya que habían muchas personas que aprendían en casa, en granjas, con tutores, en pequeñas escuelas comunitarias. Todas estaban enfocadas en el pensamiento crítico, en la lógica y en la autosuficiencia. Pero Rockefeller financió la adopción del modelo prusiano de la educación, y este sistema fue diseñado inicialmente por el Reino de Prusia con un propósito militar y estatal muy claro: crear a ciudadanos obedientes, soldados que no cuestionen y trabajadores eficientes para las fábricas de la revolución industrial. Por ejemplo, el uso de las campanas y los timbres no son una casualidad. Están diseñadas para acostumbrar a los niños desde los 5 años a que tenemos turnos, que tenemos horarios estrictos en las fábricas y que debemos cumplirlos. En lugar del aprendizaje holístico, el conocimiento se fragmentó en bloques de tiempo rígidos. Además de que el estudiante, entre comillas, exitoso, es el que memoriza, es el que repite lo que dice el maestro, que es la autoridad, y es el que no cuestiona el sistema. De hecho, hay frases atribuidas a Frederick T. Gales, que es el principal asesor comercial de los Rockefeller, y él dijo que no quería una nación de pensadores, sino que querían una nación de trabajadores. En sus sueños, la gente que se rinde con perfecta docilidad a su mano moldeadora es la que está bien. Más que intentar mantener a la población pues ignorante, en un sentido analfabeto, el objetivo es crear una ignorancia selectiva o una mente hiperespecializada. A Rockefeller no le interesa una sociedad que no sepa leer y escribir, obviamente, porque pues un trabajador de fábrica necesita pues obviamente las cuestiones básicas para poder desarrollarse en esta. Necesita estas habilidades básicas para seguir instrucciones, para operar una máquina, para redactar informes, para hacer cuentas. Pero lo que el sistema busca se basa en erradicar el pensamiento crítico, la filosofía profunda, el espíritu del emprendedor, el espíritu del autosuficiente. Así que si educas a la población para creer que la única forma de tener éxito en la vida es seguir un horario de 9 a 5, además de obedecer al jefe y depender de un salario fijo, aseguras las cosas más fundamentales para esta élite, que es una mano de obra constante, que es fiel, predecible, barata para las grandes corporaciones, además de una población de consumidores dóciles que no cuestionan las leyes, ni los monopolios, ni el sistema financiero, ni absolutamente nada de lo que nos rodea. En la misma estrategia empezaron a meterse en la medicina a través del famoso informe Flexner de 1910, financiado por la Fundación Rockefeller. A través de este informe se retiró el financiamiento y se ilegalizaron las escuelas de medicina natural, de herbolaria, de homeopatía, centralizando toda la educación médica en torno a la industria farmacéutica química, tal cual. Casualmente, esta industria depende de derivados del petróleo
por ejemplo, de la empresa que él tenía. En conclusión, financiaron las universidades y las escuelas no para ganar dinero, sino para asegurar que las futuras generaciones pensaran, trabajaran y consumieran exactamente de la misma manera que su imperio económico, pues, que les convenía. A finales del siglo XIX, por ejemplo, la medicina no era como la conocemos ahorita. Era completamente diferente y no había una única forma de curarse. La gente en ese tiempo se curaba con plantas, con homeopatía, medicina natural, quiropráctica, terapias holísticas. Y aquí es donde Rockefeller vio la oportunidad de su vida, porque el queroseno, o sea, lo que vendía, estaba perdiendo valor porque se inventó la bombilla eléctrica, pero sus científicos descubrieron que del petróleo se podrían extraer compuestos químicos para crear medicamentos sintéticos, que son los fármacos que consumimos hoy en día. Y para que su negocio funcionara, Rockefeller necesitaba básicamente hacer lo que hizo anteriormente: eliminar a la competencia. De hecho, para cerrar su círculo, pues, de este plan maquiavélico, se alió con la Asociación Médica Americana y lograron que el gobierno aprobara leyes que dictaban que solo los médicos graduados de las escuelas aprobadas por el informe Flexner pues podían recibir una licencia para ejercer. Si un médico intentaba curar a alguien con plantas o con tratamientos naturales, el gobierno le retiraba la licencia o lo metía a la cárcel por hacer una práctica ilegal de la medicina. El plan llegó hasta la monopolización absoluta de la salud, ya que Rockefeller transformó la medicina de un arte de curación a una industria de tratamiento de síntomas basada en el consumo de pastillas de por vida. Un paciente curado es un cliente perdido. Un paciente crónico es un cliente de por vida. John D. Rockefeller murió en 1937, pero su infraestructura sigue viva y la familia no vende medicinas directamente con su apellido, pues sino a través de diferentes corporaciones, por ejemplo, las Big Pharma, y también el control directo a través de fondos de inversión. Y pues de hecho su influencia va más allá de todo esto, porque en la segunda mitad del siglo XX un miembro de la familia se obsesionó tremendamente con el fenómeno ovni. Este señor básicamente comenzó a invertir en investigaciones sobre las abducciones alienígenas y presionó directamente al gobierno de Bill Clinton en los años 90 para que desclasificara los archivos de Roswell. En los círculos de investigación de misterio, esto no se ve como una curiosidad. Se teoriza que los Rockefeller han estado involucrados en la creación de una narrativa de falsa invasión alienígena o de un engaño de contacto extraterrestre para básicamente aplicar el Blue Beam. El Blue Beam, ya les hice un video, está aquí abajito, y pues esto es para unificar a la humanidad bajo un solo control, bajo un solo sistema de gobierno que sería el nuevo orden mundial. De esta forma vamos a continuar este video. Adivinen con quién, con J.P. Morgan. John Pierpont Morgan, mejor conocido como J.P. Morgan, es sin lugar a dudas el arquitecto definitivo del capitalismo moderno en los Estados Unidos. A diferencia de los Rockefeller, que ellos iniciaron con la venta del petróleo, Morgan nació en la riqueza total. Básicamente lo que hizo fue perfeccionar el arte de controlar a las empresas controlando su dinero. J.P. Morgan nació en 1837 en Hanford, Connecticut, en el seno de una familia de la alta aristocracia estadounidense de origen británico. Ellos profesaban el cristianismo y bueno, básicamente nació en cuna de oro. Su padre, Junius Spencer Morgan, ya era un banquero internacional, era sumamente exitoso con conexiones masivas en Londres, y pues Morgan de esta forma fue educado en las mejores escuelas de Boston, de Suiza e incluso en las mejores universidades de Alemania. Él aprendió a hablar varios idiomas y desde muy joven empezó a conocer pues el dinero. Primero empezó a trabajar en la firma de su padre y posteriormente él fundó su propia casa bancaria en Nueva York, que eventualmente se convirtió en J.P. Morgan y compañía en 1895. Este señor no inventó ningún producto. Su genialidad y su peligro radicaba en el financiamiento y la consolidación corporativa. Es decir, que su negocio principal era la banca de inversión, comprar empresas que competían entre sí, fusionarlas bajo un solo monopolio para eliminar otro tipo de competencia y poner a hombres de su confianza a dirigir estas empresas. A este proceso destructivo de hecho lo llamó morganización. Y pues con este tipo de técnicas básicamente creó uno de los monopolios más grandes de la época. Con este método él creó los imperios más grandes de la época. En primer lugar tenemos el acero.
En esta área le compró pues su empresa a Andrew Carnegie y la fusionó con otras para crear la primera corporación del mundo valorada en más de $1,000 millones. Además fundó una compañía de electricidad que se llama General Electric y financió a Thomas Edison, además de que fusionó sus empresas para crear un gigante eléctrico. Quiero hacer un gran paréntesis aquí y para que entiendan la magnitud un poquito de este señor y de su avaricia. Él fue básicamente el que nos metió la electricidad pues a toda costa para poder hacerse rico, porque fue el encargado de hundir hasta lo más profundo a Nikola Tesla. Tesla quería básicamente que la electricidad y la energía en general fuera gratuita para el mundo. Él tenía una conciencia muy elevada y decía que este tipo de inventos pues básicamente debían ser en pro de la humanidad. Sin embargo, existía el lado oscuro de la humanidad, que era en este caso JP Morgan, quien se encargó de echar abajo no solo los inventos de Nikola, sino también de desprestigiarlo en aquella época y de dejarlo básicamente en la ruina. Quería dejar eso entre paréntesis porque después les haré un video que vaya dedicado al grande Nikola Tesla. Además de esto, pues invirtió en ferrocarriles, ya que llegó a controlar cerca del 15% de todas las vías férreas de Estados Unidos. De hecho, su poder llegó a ser tan intenso que superaba incluso a Estados Unidos. Y ahora bien, quiero hacer una relación bastante grande de este señor con el accidente del Titanic. Todo comenzó cuando JP Morgan quería monopolizar también los viajes marítimos. Para ello financió la creación de un consorcio llamado International Mercantile Marine, el cual compró la naviera británica y bueno, el Titanic se construyó con sus fondos y él tenía de hecho una suite de lujo diseñada específicamente para él a bordo. Pero recordemos que en realidad no fue un barco el que se creó, fueron dos, el Olympic y el Titanic. Pocas horas antes de que el barco zarpara en abril de 1912, Morgan canceló su pasaje alegando que se sentía muy enfermo. Sin embargo, periodistas de la época lo localizaron días después en un resort en Francia, disfrutando de buena salud y acompañado de su amante. Además de esto, ordenó retirar varias de sus obras de arte personales antes de que este zarpara. Con el hundimiento del Titanic básicamente murieron algunos millonarios, de hecho son 3 multimillonarios, que Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidore Stratus, ya que ellos se oponían a la creación de un banco central privado. 2 años antes del hundimiento de este barco, los agentes de JP Morgan, junto con los Rockefeller y junto con los Rothschild, se reunieron en secreto en un club privado de Morgan y allí redactaron lo que sería un borrador de la Reserva Federal. La muerte de los opositores que iban en el Titanic les dejó el camino libre a estas personas para que la ley se aprobara en diciembre de 1913. Además de esto, obviamente cobró sumas multimillonarias pues por el hundimiento del barco, porque lo tenía asegurado. Y bueno, la función de su banco básicamente era canalizar miles de millones de dólares para que se pudieran hacer las compras masivas de armas y suministros para la guerra, lucrando de forma astronómica con este tipo de conflictos que casualmente pasaron después de que se creó la Reserva Federal. Es decir, que todo fue un plan maquiavélico para crear este banco y que posteriormente, si había algún conflicto, ellos pudieran pues prestar el dinero para comprar todos los suministros y pues hacerse inmensamente rico. Obviamente este señor está relacionado con todo lo oculto, con el esoterismo y también con sectas masónicas. No voy a cerrar este tema de JP Morgan sin decirles antes que fue uno de los fundadores de la Athena Insurance Company, que es una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos. Y pues bueno, para los que no sepan, básicamente Estados Unidos se mueve por compañías de seguros porque tienes que asegurar hasta tu perro, de forma literal. Tienes que asegurar de alguna forma que si tu perro va a pasar pues por alguna necesidad, pues tengas un seguro que lo pueda cubrir. Sin embargo, todos esos seguros en un porcentaje altísimo no funcionan de nada en una situación de emergencia y terminas pagando básicamente pues lo de la situación completa.
Pero la trampa es que obviamente todas estas compañías están alineadas al gobierno y viceversa, porque pues casualmente el gobierno no te acepta muchas cuestiones si antes no aseguras pues con una de estas compañías. Por ejemplo, no puedes emitir una licencia de conducir si no tienes un seguro. Hay otros grupos y grandes corporaciones que pues también están a cargo del control mundial, que ya inició hace mucho tiempo, pero pues nosotros andábamos dormidos, nos dormimos en nuestros laureles y pues bueno, es importante que sepamos esta información. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy porque ya se hizo muy largo. Espero que les haya gustado. Tal vez posteriormente haga un video individual para cada familia, o tal vez haga una parte 2 de todo lo demás que me falta. Pero bueno, espero les haya gustado. Por favor, comenten, síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao.